Martín Lutero decía que él se tenía que recordar el Evangelio todos los días, porque todos los días él olvidaba el Evangelio. Y ya nuestro hermano Camarena leyó nuestro texto de Lucas capítulo 15, el capítulo entero, no lo voy a leer nuevamente. Pero este texto a mí me recuerda algo que lo he mencionado muchas veces y lo menciono cuando predico este sermón. Mi hijo, que es musical, se hubiese deleitado con la música de esta iglesia. A veces me manda textos con un link de alguna canción o himno cristiano y me dice, oye, la que se te va a gustar, sobre todo si son un poco viejolitos. A mí me gustan los himnos viejos. Oye ese que es moderno, pero te va a gustar. Y yo siempre le digo, mi hijo, acuérdate de mandármelo con las letras, porque yo soy sordo cuando oigo música cantada. Yo no entiendo a los coros y si no me ponen la letra yo no entiendo la música. De hecho, mi esposa se ríe mucho conmigo porque había canciones famosas que yo las entendía mal. Y lo grande es que yo interpretaba algo que tenía sentido. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que había una virgen de llover. Tenemos la Virgen de la Altagracia, la Virgen de las Mercedes, virgen de llover. Está lloviendo hoy. Pero eso era lo que yo entendía de la canción de Armando Manzanero cuando él decía, esta tarde vi correr o vi llover, vi gente correr. No, yo oía virgen de llover. Y yo no sé, y así hay muchas canciones que escuchaba otra cosa, nada que ver con el tema particular. Y esta parábola, que yo tengo más de 40 años escuchándola y oyéndola, un día la leí y la entendí como nunca la había entendido. De hecho, ese día pasó no hace mucho. Ya yo tengo más de 50 años, tengo 55 años. Y ya yo tenía más de 50 años cuando yo leí esa parábola y la entendí como nunca la había visto. Porque la entendí a la luz de su contexto. En el versículo 1 de Lucas 15, el texto dice que se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, viendo esto, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe. Y el Señor empieza a darles una serie de parábolas que nuestro hermano leyó, la parábola de la oveja perdida, la parábola de las monedas perdidas y la parábola del hijo pródigo. Y la enseñanza de estas parábolas es la misma. Jesús dice, os digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y en ese contexto les da la parábola del hijo pródigo. Sucede que esta parábola del hijo pródigo tiene ese nombre y a mi humilde entender es un nombre incorrecto. Ahora, ese nombre no lo hicimos nosotros. Ese nombre se registra desde muy atrás. Había un pintor del siglo XVI que hizo un cuadro llamado La parábola del hijo pródigo. Los que siguen la pintura saben que Rembrandt tiene varios cuadros con temas sobre la parábola del hijo pródigo. Ese es un título que tiene siglos, la parábola del hijo pródigo. Otros la han llamado a través de las edades la parábola de los dos hermanos. Pero alguien ha dicho que esos títulos no le hacen justicia al propósito de esta parábola. La razón es que Jesús, cuando la enseña, no está pensando en el hijo pródigo, está pensando en el padre de la parábola. Eso lo vamos a ver con detalle. Porque a través de los años nosotros hemos tomado diversas lecciones de la parábola del hijo pródigo que no está incorrecto que las tomemos. Por ejemplo, hemos hablado del engaño del pecado, como este joven, y el pastor Huáscar hacía relación a esto, jóvenes criados en el evangelio, toda su vida en la casa, pero un día este joven explota y le dice a su padre, ¿sabes qué? Dame la parte de la herencia que me corresponde y me voy, y se va al país lejano y disfruta de sus bienes hasta que se le terminan y acaba como un pordiosero y como un mendigo. Hablamos a veces en esta parábola del país lejano.
Como dice Proverbios, su propio mal busca el que se aparta. Y es cierto, uno ve las personas en la congregación que empiezan a dejar de aparecer paulatinamente y uno empieza a sospechar por qué fulano o fulana que era tan fiel, de repente ya no los vemos tanto, hasta que uno se despierta a la triste realidad de que esta persona se ha ido al país lejano, se ha apartado del Señor. Bueno, esa es una lección que se puede aprender de la parábola. Por supuesto que hemos hablado o se habla mucho del arrepentimiento genuino y se usa la parábola del hijo pródigo como una lección o una ilustración de lo que implica la fe y el arrepentimiento, porque vemos que este hijo sintió dolor por su condición pecaminosa, volvió en sí, regresó a la casa de su padre, compungido por su pecado, lo confesó y lo declaró, y vino con una mente y una actitud cambiada. Y esas son buenas lecciones. Sí, es cierto, el arrepentimiento genuino muestra esas cosas. También hablamos de la actitud del hermano mayor que representaba a los fariseos. Este hermano mayor que sentía que no tenía necesidad de arrepentimiento, sino que al contrario se indignó con la actitud de este hermano menor que vilipendió los bienes de su padre. O, por supuesto, terminamos hablando de la misericordia y de la compasión del Padre en la parábola. Esas son buenas lecciones. Yo no estoy diciendo que esté mal o que haya estado mal el que haya predicado o usado esta parábola para ilustrar esas cosas. Pero ¿cuál es el énfasis de la parábola? Voy a dar un truquito que no aprendí o que aprendí también relativamente hace poco. La Biblia no fue escrita acerca de nosotros. La Biblia fue escrita acerca de Cristo. De hecho, Jesús enseñó a sus discípulos a leer el Antiguo Testamento así. Él les dijo, todo lo que hay escrito desde Moisés, los profetas, los escritos y los salmos hablan de mí. Él le dijo a los fariseos, si ustedes creyeran a Moisés, creyeran en mí porque Moisés habló de mí. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento y nota cómo los apóstoles usaban el Antiguo, observen que siempre los apóstoles usan el Antiguo y terminan de alguna manera en la persona o en la obra del Señor Jesucristo. De modo que el tema de la Biblia es acerca de Jesús. Y cuando uno lee estas parábolas, uno tiende a centrarse en los personajes de las parábolas y en las escenas de las parábolas. Pero las parábolas están ahí registradas en los evangelios para llevarnos al tema central de la Biblia, que es la persona y la obra de Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el contexto de esta parábola, ¿qué es realmente lo que nos está enseñando? Bueno, nos está enseñando que Jesús rompió el molde. ¿Por qué Jesús rompió el molde? Porque los judíos ya tenían unos 400 años acostumbrados a este sistema religioso que se piensa empezó con Esdras, cuando los sacerdotes se dedicaban a enseñar la ley de Dios en el idioma que ellos hablaban, el arameo, al pueblo, y a traducirlo del hebreo y a instruirlos a que memorizaran la palabra de Dios en su propio idioma. Y se desarrolló la sinagoga y se desarrolló este sistema religioso que se apartaba en parte de cómo se prescribió en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Moisés, pero que de alguna manera guardaba similitud. Se hacían los sacrificios. Herodes, no el Herodes que reinaba, sino el padre de este, les había construido un templo, y esta era la religión de Israel, donde los fariseos y los doctores de la ley habían reemplazado esta figura central del sacerdote. Ellos eran los que representaban a Dios en sus enseñanzas y en su vida y en su presidir las sinagogas. Sucede que los fariseos eran los separados, los apartados, los que mostraban la santidad y la pureza de la verdadera religión. Y si aparece estoy hablando de nuestro Señor, que comía con los pecadores, bebía con los pecadores, y bebía no refresco, ni Maví, ni jugo de limón, bebía vino con alcohol, que en una fiesta hizo vino fermentado tan bueno que el maestresala dijo, pero la gente siempre da el vino bueno primero,
y después que ya que están medio contentos, les da el vino malo para que no se den cuenta, tú guardaste el vino bueno para el final. O sea que después de una semana fiestando, Jesús les hizo más vino y del bueno. Se aparece esta figura que lo acusan de comilón, de glotón y de bebedor, lo cual él no era, porque sabemos que el Señor anduvo sin pecado. Pero esa era la apariencia que él daba. Y esto, por supuesto, completamente descompensaba a los fariseos, porque él expuso su hipocresía. Y Jesús ilustra lo que es el gozo del cielo en dos parábolas que son completamente contradictorias a lo que los fariseos hacían. ¿Qué nos alegra más a nosotros? ¿El justo o el impío? ¿Qué nos alegra más en la iglesia? ¿El hermano fiel, la hermana fiel, perseverante, buena, que sirve? ¿O esos hermanos que siempre están dando problemas? Por supuesto que nos alegramos con los justos. Y Jesús dice, pero en el cielo no es así. En el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y eso es completamente contradictorio a la mente religiosa de estos fariseos. Por supuesto que hay sarcasmo en las palabras de Jesús, porque los fariseos sabían que no existía tal cosa como un justo que no necesita de arrepentimiento. Es el salmista que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. Es Isaías quien dice en el Antiguo Testamento, y los fariseos lo sabían, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros nos apartamos del camino, nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. O sea que los fariseos sabían que no había justo ni aun uno, pero ellos con el tiempo llegaron a pensar que efectivamente ellos eran justos. Y Jesús les dice, bueno, hay más alegría en el cielo por un justo que se arrepiente, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos. Y en esta parábola del hijo pródigo, ambos hijos ilustran al pecador. Nuestra tendencia es decir, bueno, el hijo pródigo es el pecador que se arrepiente y el hijo bueno, ese es el fariseo. Pero Jesús no está haciendo énfasis tanto en los hijos como en el padre. Y ambos hijos ilustran al pecador. El hijo más joven pidió su parte de la herencia. ¿Saben cuánto era esa parte? 1/3. De acuerdo a la ley, en Deuteronomio, si un hombre tenía 2 hijos, al mayor le tocaban 2/3 de la herencia y al menor 1/3. El menor dijo, dame mi tercio, yo ya quisiera que tú te murieras, pero no te mueres, como yo le digo a mis hijos. Yo le digo, yo todo lo que me queda lo voy a gastar y ustedes trabajen por lo suyo, que yo trabajé por lo mío. No les voy a dejar nada. Y por supuesto me miran medio mal. Este hijo dijo, yo no voy a esperar que tú te mueras, dame lo mío que me voy. Y el hijo mayor siguió fielmente trabajando y cuidando los 2/3 que él sabía que le tocaban de su herencia. El hijo menor mostró su codicia, su insensibilidad. Ese es el hijo malo. Siempre hay un hijo malo en la familia, un hermano malo, un tío malo. Sí, todos tenemos eso. Pero el hijo mayor era el bueno. Sucede que en la parábola el hijo mayor no era el bueno. Los fariseos creían ser buenos. Y Jesús quiere confrontar su autojusticia de ser personas moralmente justas, de ser personas que alababan y adoraban a Dios y que servían a Dios y amaban su palabra, y Él los quiere enfrentar con la realidad de su corazón. Y la parábola abre un hueco y entra un bisturí a las partes más profundas de nuestras fibras espirituales al exponer la maldad del hijo mayor. Porque el hijo mayor servía a su padre con fidelidad. Él lo dice y el padre no lo contradice. El padre no le dice, no, eso no es verdad. Cuando el hijo mayor argumenta su justicia, el padre no le dice, no, tú estás hablando mentira. Porque la parábola quiere revelar el corazón de Dios. Por eso Tim Keller, predicador presbiteriano de New York, no le llama a esta la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del Dios pródigo. Porque no sé si ustedes sabrán lo que significa la palabra pródigo.
Yo me pasé toda mi vida pensando que el hijo pródigo era el hijo malo, el hijo carnal, insensato. No, sucede que la palabra pródigo significa una persona que es extravagante. El hijo extravagante. Y Tim Keller dice, no, esta es la parábola del Dios extravagante. ¿Extravagante por qué? Porque la parábola quiere ilustrar cuán extravagante es Dios dispensando misericordia, gracia y perdón. Ese es el énfasis de la parábola. El énfasis de la parábola es decir, así como un pastor deja sus 99 ovejas en el redil y sale a buscar una oveja que se le perdió, o así como una mujer que tiene 10 monedas y oye el tin, 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 y suelta lo que tiene, la escoba, todo lo que tiene, y sale a buscar a dónde se me cayó la moneda. Así Dios se interesa en el pecador perdido. Y se interesa tanto que parecería a simple vista que no le interesa los demás que ya tienen su redil. Obviamente no es cierto, es una parábola, es una ilustración. Una ilustración que describe la entrañable misericordia de Dios. Una parábola que describe una verdad que el Salmo 103:15 declara. Como un padre se compadece de sus hijos, se compadece Dios de los que le temen. Recuerdo una ocasión que mi hijo fue a visitarme. Ya mi hijo se va a casar el mes que viene, vive en su propio lugar, no vive con su novia, vive solo. Y fue a visitarme un día, un domingo, amaneció en la casa y yo salgo. Me dice, papá, me voy a quedar durmiendo porque llegué tarde, pero nos vemos en el culto. Y yo salgo a la escuela dominical y cuando salgo veo las gomas de su carro completamente lisas, se veían redondas. Y yo me pasé la escuela dominical entera secándome las lágrimas. Yo ni supe de qué enseñaron la escuela dominical. Porque pensé, qué mal le estará yendo a mi hijo, que no tiene ni siquiera para poner gomas a su vehículo. Después él me dijo, no papá, no, yo tengo una goma usada ahí en el baúl, lo que pasa es que estoy esperando que esa se salga el cable, el hierro, y ahí las cambio para que me duren más. Ah, bueno, mi hijo, qué bueno. Una vez mi madre fue a mi casa y mi esposa vio unas modas ahí de unos potes, unas botellas con unas asas, a veces sin asas, que se usan ahora como vaso. Pero una botella, parecen botellas de salsa de tomate. Mi mamá me va a visitar, abre la nevera o abre el closet para sacar un vaso. Y digo, sí, sácalo de ahí. Y cuando ella ve esa botella, mi madre empieza a llorar. Dice, pero qué mal está mi hijo, que ni siquiera tiene para vasos. No, mami, no te preocupes. Esto es una moda. ¿Por qué? Porque como un padre se compadece de un hijo, como una madre se compadece de un hijo, se compadece Dios de los que le temen. La Escritura describe quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra. Hay que ser muy cruel para tú ver a tu hijo y decirle, papá, dame la mitad de tu sándwich, y tú sales afuera y le traes una piedra. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? En Éxodo, el pastor Huáscar citó ese texto. Moisés le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria. Dios le dice, Moisés, no puedes ver mi gloria, porque si ves mi gloria, si ves como yo soy, te mueres. Pero te voy a enseñar algo, te voy a enseñar mis espaldas, lenguaje figurado, para que veas algo. Métete aquí en esta rendijita de la roca, yo te voy a poner la mano en los ojos, porque si ves te mueres y voy a pasar delante de ti. Y pasa Dios proclamando su nombre. ¿Y qué dice Dios cuando pasa proclamando su nombre delante de Moisés? Jehová, Jehová, poderoso, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que sí retiene y paga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hace misericordia a millares de los que le aman y temen y guardan sus mandamientos. Y uno que siempre está de legalista
como los fariseos, echando números, empieza, maldición generacional, hasta la tercera o cuarta generación. Ve a averiguar qué hizo tu tatarabuelo allá atrás en el siglo XIX, a ver si tú tienes algo que te... Nada que ver, es una ilustración. ¿Cuántas personas hay en 3 o 4 generaciones? 20. Bueno, Dios castiga a 20, pero le hace misericordia a miles de miles. La idea es ilustrar cuán grande es la misericordia de Dios comparada con su castigo particular. No significa que Dios no hace juicio, pero significa que Dios, como decía el puritano Thomas Watson, es como una abeja que naturalmente da miel, solo pica cuando es provocado. Ese es el Dios de la Biblia, y Jesús quiere ilustrar esta misericordia entrañable de Dios. Y quiere ilustrar su amor efusivo, porque en la parábola hay un detalle que uno pierde, porque uno no está en esa cultura. Y es que cuando el padre ve al hijo de lejos, sale corriendo. Si nosotros, los viejitos de ya 50 y pico de años, y 40 y 60, es una generación que se ha descrito sociológicamente, tenemos un problema. El problema que tiene gente como Huáscar y Martín y yo y otros es que nosotros no queremos soltar la juventud. Entonces estamos en liga de softball, practicamos taekwondo, tratamos de seguir corriendo y hacer 40 cosas para no soltar la juventud. Porque a la edad nuestra, un señor de 55 años era un viejo. Pero no, yo no soy viejo. No, espérate. Yo soy un poco, sí, ya mayor. Sí, hombre, tú eres un viejo, lo que pasa es que uno no lo admite. Entonces yo siempre a mi esposa le digo, tú eres mi viejita, pero no te preocupes, que yo soy tu viejito también, vamos juntos. En esa cultura, los hombres no corrían. Los adultos no jugaban softball, ni no corrían. Solamente corrían las mujeres de miedo y los niños jugando. Y Jesús describe algo extravagante, algo escandaloso. Ver a un viejo corriendo, lo que hacen los niños y las mujeres. Y Jesús lo hace adrede para ilustrar el amor efusivo de Dios. Es como un hombre viejo que se pone de ridículo a correr. Es un hombre viejo extravagante en dispensar misericordia. Y este hombre ve al hijo de lejos, sale corriendo y se echa sobre su cuello y le besa. Aquí hay algo que ustedes se pueden relacionar mejor que quizás una persona viviendo en otro país que no pasa por esas penurias. Yo usé mucho onatrate, perdón los que no se recuerdan lo que es una onatrate, lo que hoy es una OMSA o fue una OMSA. Yo usé mucho transporte público y hay una cosa terrible de tomar un transporte público a las 6 de la tarde y es que vienen los obreros de trabajar y los olores de un transporte público lleno, de una ruta B de mi época, eso era insoportable, había que salir. Este hijo viene de cuidar cerdos, cuidando cerdos por días y días, entregándole algarrobos a los cerdos, y viene caminando de un país lejano, no viene en transporte, con aire acondicionado. Yo me imagino lo apestoso y lo desagradable que debía ser ver a este muchacho aparecerse. Cuando su padre lo ve maloliente y apestoso y andrajoso, oliendo a cerdo mezclado con sudor, se echa sobre su cuello y empieza a besarlo continuamente. Eso es extravagante. Pero este hijo se fue y pidió su herencia y la vilipendió. Y el padre no espera que el hijo hable para empezar a mostrar su misericordia. El hijo viene con su discurso preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus obreros. Y uno usa el discurso y da un sermón entero sobre el arrepentimiento. A Jesús no le interesó el discurso del hijo porque el padre ni lo escuchó. El padre recibe, abraza y besa antes de que el hijo hable, porque el corazón de Dios es un corazón perdonador y restaurador. Ustedes han oído la expresión de, bueno, sí, yo perdono, pero que me pida perdón. No.
Gracias al Señor que Dios no perdona porque le pedimos perdón. Porque si Dios perdonara cuando le pedimos perdón, literalmente nosotros tuviéramos que andar así. Perdón, Señor, perdón, Señor, perdón, Señor, perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón, Señor. Porque nosotros de pensar pecamos. Nos quedamos cortos de la gloria de Dios y de sus demandas y de su estándar. Pero Dios es perdonador y extravagante en su perdón. Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer su lluvia sobre los justos y los injustos. Y el Padre muestra una dinámica en la parábola de los versículos 21 al 24 que nosotros no entendemos bien, porque Él dice: saquen el mejor vestido, calzado, anillo en sus pies, mátenme el becerro más gordo y hagamos una fiesta. El mejor vestido de la hacienda, ¿de quién piensan que era? ¿Del papá? ¿Del papá? El mejor vestido era el de él. Y el anillo, los siervos no tenían anillos, solo los hijos tenían anillos, porque como los hijos trabajaban en el campo, si alguien pasaba y le miraba la mano a la persona, como a veces hacen los hombres que miran, o las mujeres, miran la mano a ver si hay un anillo, para saber si la persona está casada. La gente miraba la mano: ese es el hijo del dueño, ten cuidado, ese no es un obrero, no le hable mal. Le pone un anillo y le pone calzados. Porque los esclavos no usaban zapatos, solo los herederos. Y el padre inmediatamente manda a su hijo a bañar y lo viste de heredero. El hijo no ha hablado. Él no prestó atención a sus palabras. La parábola ilustra que Dios se alegra con el pecador que vuelve. ¿Sabe lo que me enseñó un profesor de teología que nunca había entendido? Cuando uno ora, hace rato que se convirtió. Piénsenlo. Uno a veces está esperando, pero ora, entrégale tu vida al Señor. Y uno piensa que cuando uno dice: Señor, te entrego mi corazón, y dijo la palabra mágica. El que ora y dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, el pecador, ya vio la luz, ya entendió, ya lo regeneraron, ya Dios le abrió los ojos, le quitó el velo de la frente y entendió y pidió perdón. Cuando este hijo se apareció, ya su corazón estaba despierto. Me encanta que el padre no es como yo, como era con mis hijos. Me sospecho que ustedes son iguales. Sospecho. Muchacho, no estés jugando en las escaleras del púlpito, te vas a caer. Y el tiguerito para arriba y para abajo, ¡pam! Y se cae, y se da, y el lloro. Y uno lo levanta: mi hijo. ¿Qué es la próxima palabra? Te lo dije. Pero eso sigue con la esposa, con los hijos adultos, con todo. Te lo dije. Yo te dije. El padre no le dijo: te lo dije, espero que aprendas. Siéntate ahí ahora y espera. Nosotros somos buenos para eso en las iglesias también. Se arrepiente el hermano, sí, pero tienes que durar 1 año sin tomar Santa Cena. Perdón, la Santa Cena, ¿qué es lo que ilustra? Que se me olvidó. La muerte de Cristo, el pan, su cuerpo, y la sangre, y el vino, el fruto de la vid, su sangre. Nuevo pacto para el perdón de los pecados. O sea que entré por la puerta arrepentido, pero tengo que pasarme 1 año sin tomar Santa Cena porque no soy digno. Y el negocio no es recordar cuando celebro la Santa Cena que como pecador fui perdonado. No entiendo la penitencia. Lo que pasa es que traemos nuestro católico romano en el corazón y en nuestro ropaje religioso. La reforma no se ha acabado, ¿eh? Seguimos con muchas cosas de nuestra madre iglesia, muchas penitencias que mantenemos. Y la parábola ilustra que Dios, en su perdón, es extravagante y es instantáneo. Pero la peor o la mejor lección que aprendí de la parábola, que me hace llorar cuando pienso en ella y me hizo llorar cuando el hermano Camarena lo leyó nuevamente, es que el hermano mayor soy yo. Y tal vez eres tú. El hermano mayor no son los fariseos. El hermano mayor no es la monjita
o la señora o el señor católico moralista. El hermano mayor soy yo. ¿Dónde estaba el hermano mayor cuando toda esta conmoción pasa? En su lugar, en el campo, trabajando, obedeciendo, sirviendo a su padre en el campo. El hermano mayor se indignó, con razón. Pónganse en el lugar del hermano mayor. Yo me pasé décadas diciendo en mi corazón, callado, porque si uno dice esas cosas, de una vez piensan que uno es un hereje o un liberal. Pero dice, pero el hermano mayor tiene razón. O sea, yo tengo un hermano que se lleva la herencia, que vilipendia todo. Me voy a seguir trabajando fielmente y cuando llego a mi casa hay una bulla, una fiesta. Había una fiesta y había danzas. Y ven acá, fulano, ¿qué es eso? Tu hermano que volvió. Mi hermano, el que se fue, sí, volvió. Y tu padre mandó a matar el becerro gordo que el hermano mayor cuidaba y alimentaba. Por mi hermano, sí, volvió y lo vistieron y aquí estamos fiestando. Por mi hermano que se dedicó a droga, a la vida perversa, a la vida lujuriosa, por ese, sí, volvió. E hicimos una fiesta. Y el hermano mayor se indignó. Y yo me indignaba con él, decía, pero es verdad. Porque el hermano mayor servía con resentimiento. Y el que les está hablando tiene unos añitos sirviendo. Y el que les está hablando de su pecado, que me sospecho no es solamente mi pecado. Tantos años te sirvo, cito sus palabras, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado ni un chivito, cabrito, para regocijarme con mis amigos. Ustedes saben que las palabras siempre y nunca no se deben usar. Hay una persona que se va a casar pronto. Si el esposo futuro y ella están escuchándome, por favor aprendan, nunca usen nunca y siempre, porque eso es mentira. Yo a mi esposa le digo, mi amor, siempre te digo, mentira, no es siempre. Cuando se le olvida una vez al año y ese día me molesta que se le olvidó algo, que el café no le pusieron azúcar, mi amor, tú nunca le pones azúcar a mi café. Imposible. En 30 años le ha puesto azúcar millones de veces y un día se le olvidó. Y el hijo mayor usa esa expresión de yo nunca he desobedecido tu mandamiento y jamás me has dado un cabrito. Pero hay algo hermoso en la parábola y es que el padre no reprende al hijo mayor. El padre hace algo que un hombre de dignidad no hacía en esa época. Le dicen al padre, ahí está fulano, el hijo mayor, fuera y no quiere entrar. Una deshonra a su padre. Y el padre deja la fiesta y sale y se humilla ante el hijo mayor para persuadirle a que entrara y a dialogar con su hijo. Y le dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Si tú no quisiste un chivito, tú lo hubieses tomado porque es tuyo. Es tu herencia. ¿Quién te dijo que no lo tomaras? Tú pudiste haber tomado el becerro gordo también. Si no lo hiciste fue porque no quisiste. Porque este hijo mayor se impuso lo que nosotros no sabemos imponer. Cargas y restricciones y cortapisas, porque no, Dios es santo y yo quería beberme este refresco, pero voy a negarme a mí mismo y no beberé refresco. Por favor, dame un Maví. Y te bebes el Maví, te cae mal, te descompone el estómago, te pasas la noche en vela y piensas, sí, pero eso es por mi fidelidad al Señor. ¿En serio? ¿Tú realmente crees que esa es tu fidelidad al Señor? No, tú estás alimentando a tu fariseo interior que quiere de alguna manera justificarse y sentirse bien por la obra de sus manos.
Y este era el hijo mayor. Dice Tim Keller que lo que separó al hijo mayor de entender la misericordia y la gracia de su padre, ¿saben qué fue? Su obediencia. No me he dedicado a la herejía ni me he vuelto un liberal. Los que me conocen, soy el mismo Edwin que conocen de 40 años. Pero la obediencia del hijo mayor, la obediencia, su esfuerzo, su deseo de agradar a Dios, le impidió ver la misericordia de Dios. ¿Se recuerdan la parábola de los talentos? Que hubo uno que le dieron uno y dijo: Señor, sé que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Eso no es cierto. Pero él tenía una visión restrictiva y restringida de Dios. Y esto lo hacía ser fiel y leal, pero bravo y sobrio y constreñido. No percibía la misericordia de Dios. ¿Saben dónde se manifiesta? Cuando uno ve a Dios siendo bueno con otros que no son tan fieles. Porque el hijo mayor dijo: a este tu hijo, no dijo mi hermano, a ese tu hijo que gastó tu dinero con prostitutas, a ese le mataste el becerro gordo. Sí, pero yo no hago eso, hermano, seguro. Cuando le dan esa historia de esta hermana que cometió adulterio, o este hermano que se fue, pero se arrepintió a los 15 años y se casó de nuevo y volvió pero a otra iglesia y manda una carta a la iglesia pidiendo perdón porque ya el Señor me restauró y tiene otra familia, y uno le dice: ajá, ahora sí es bueno, ¿verdad? Después que te fuiste a gozar, ahora te arrepentiste. No es eso lo que uno dice en el corazón. O cuando uno en Facebook ve a una gente que no es muy fiel disfrutando de las bendiciones de Cristo y usted fajado ahí por el reino, cogiendo lucha y pasando trabajo. Sí, así sí es bueno, las bendiciones. Ese es el espíritu del hermano mayor. Ese es el espíritu del que sirve con un corazón restringido y no percibe la misericordia y el amor del Padre. Y hermanos, mi conclusión es simple. Servimos a un Dios infinitamente santo. ¿Sí? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, dijo Habacuc. No hay maldad en Dios. No hay iniquidad en Él. 3 veces santo, los serafines, los querubines se cubren sus rostros y sus pies delante de Él. Eso es cierto. Pero ¿saben cuál es nuestro problema? Que ni antes, ni durante, ni después podemos llenar la medida de santidad de Dios. Hay una herejía muy sutil entre nosotros. La herejía es esta: la leche es el evangelio, la leche es la obra de la cruz, la leche es que me recuerden que Cristo es mi justicia y que en Él me glorío. La carne es que me enseñen cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen miembro de la iglesia, cómo ser un buen predicador, cómo ser un buen teólogo. No. La carne es siempre recordar que el que se gloría, gloríese en el Señor. La carne es siempre recordar que separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Saben cuántas veces se repite la expresión en Cristo en el Nuevo Testamento? En Cristo. Más de 700 veces. ¿Les parece que era importante para el Espíritu Santo al inspirar la Biblia que nosotros recordáramos este en Cristo? La unión con Cristo del creyente es la doctrina central y cardinal del Nuevo Testamento. Nosotros no podemos por nosotros mismos agradar a Dios aparte de la justicia, de la obediencia y del sacrificio de la cruz. Y esa misericordia debemos recordarla día tras día. ¿Por qué? Porque servimos a un Padre amante, extravagante en misericordia, perdonador, que nos adoptó para ser sus hijos y si hijos también herederos y coherederos con Cristo. Y es en ese entendimiento de la compasión de Dios hacia nosotros
que nosotros podemos ser misericordiosos hacia otros. Es en ese entendimiento que podemos entender Lucas 6:46. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre en los cielos es misericordioso. Ustedes se acostaron anoche preparando sus corazones para venir al culto de hoy. Muchos oraron por el culto de hoy. Muchos ensayaron la música de hoy y han servido al Señor con fidelidad. Y otros se acostaron anoche bebiendo en esas barras y discotecas de la Venezuela y haciendo todo tipo de diabluras. Saben que el sol salió para ellos también. Y la lluvia cayó para ellos también. Y ellos también están respirando igual que nosotros. Y se desayunaron igual que nosotros. Y van a comer igual que nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno para con los ingratos y los malos. Y Jesús dice, tú tienes que ser como Dios. Regocijémonos en la misericordia de Dios. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres entender a Dios? Jeremías 9:23. En esto se gloría el que ha de gloriarse, en entenderme y conocerme. Mira a Jesús. Él dijo, yo soy el que revela al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿Con quién se airó Jesús? Con la samaritana. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Con la prostituta que lavaba sus pies en la casa de Simón. Con María Magdalena, de la que fueron expulsados 7 demonios. Con los endemoniados gadarenos, que andaban desnudos, vociferando, y nadie podía atarlos. Con Zaqueo, que era un ladrón y extorsionador. ¿Con quién se airó Jesús? Con los que eran justos a sus propios ojos. Con los que decían, yo soy bueno, yo soy buena. El corazón de Cristo y el corazón de Dios es, hagamos fiesta y regocijémonos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y fue hallado. Sean conocidos en los Mina por el lugar donde los homosexuales y los ladrones y las prostitutas y los malos saben que antes de tirarse del puente desesperados por su pecado, pueden entrar por esas puertas, que aquí les van a hacer una fiesta de misericordia y de perdón y de amor. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros sabemos que somos peores que ellos, porque nosotros pecamos en luz, pecamos con conocimiento. Ellos pecan sin saber lo que hacen. Que Dios nos dé el corazón de decir, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno y es perdonador. Amén. Padre, bendice tu palabra y haz bien con ella. Si hay alguien aquí que no te conoce o que cree que te conoce, si alguien aquí está abrumado por su pecado o está desmedidamente exaltado por su bondad, muéstrales tu santidad, muéstrales tu justicia, muéstrales tu corazón perdonador y misericordioso. En Cristo lo pedimos. Amén.